Comenzamos con el siguiente problema, el problema número 7 de julio de 2024, que nos dice: una empresa tiene 3 máquinas de fabricación de latas de refresco. El 10,25% de las latas que fabrica la empresa son defectuosas. El 30% de las latas las fabrica en la primera máquina, siendo el 10% defectuosa. El 25% de las latas las fabrica en la segunda máquina, siendo el 5% defectuosas. El resto de las latas las fabrica en la tercera máquina. A partir de esta información vamos a hacer un diagrama de árbol y una vez tengamos el diagrama de árbol contestaremos a las cuestiones. Vamos a construir ese diagrama de árbol y lo primero que sabemos es que la empresa tiene 3 máquinas. Estas máquinas las hemos llamado la máquina M1, la máquina M2 y la máquina M3. Por tanto, tenemos este diagrama de árbol y luego dentro de cada máquina, pues estas máquinas fabrican tanto latas defectuosas como no defectuosas. Por tanto, vamos a abrir para cada una de las máquinas pues 2 ramas de defectuosa y no defectuosa. El enunciado nos dice que el 10,25% de las latas que fabrica la empresa son defectuosas, es decir, tenemos la probabilidad de defectuosa total pues es de 0,1025. Vamos a seguir completando. También nos dice que el 30% de las latas las fabrica en la primera máquina, es decir, la primera máquina fabrica el 30%, es decir, la probabilidad de que sea de la primera máquina pues 0,30. Y esta primera máquina pues fabrica un 10% de latas defectuosas, por tanto la probabilidad de defectuosa en la primera máquina será 0,10. La probabilidad de no defectuosa pues 1 menos 0,10, 0,90. También nos dice que el 25% de las latas las fabrica en la segunda máquina, por tanto aquí la probabilidad de que sea de la segunda máquina pues 0,25, siendo el 5% defectuosas, probabilidad de defectuosas dentro de la segunda máquina pues 0,05 y por tanto de no defectuosa pues 1 menos 0,05, que nos daría 0,95. Y luego nos dice que el resto de las latas las fabrica en la tercera máquina. Por tanto, para calcular la probabilidad de la tercera máquina, pues 1 menos 0,30 y menos 0,25, es decir, 1 menos 0,55, que nos daría 0,45. La probabilidad de defectuosa aquí nos lo dice, así que vamos a poner X, y la probabilidad de no defectuoso, pues 1 menos X. Para calcular esta probabilidad, pues vamos a tener en cuenta la probabilidad de defectuosa, que es 0,1025. La probabilidad defectuosa pues será la probabilidad de que la lata sea de la primera máquina y sea defectuosa, más la probabilidad de que la lata sea de la segunda máquina y sea defectuosa, más la probabilidad de que la lata sea de la tercera máquina y sea defectuosa. Sustituyendo valores, fijaros que nos daría la probabilidad defectuosa 0,1025 es igual a 0,30 por 0,10 más 0,25 por 0,05 más 0,45 por X. Y lo que tenemos que hacer es despejar esa X. Entonces, para despejar esa X hacemos este cálculo que nos da 0,0425 y ahora pues este valor va a pasar al otro lado restando y esto que está multiplicando la X lo pasaremos dividiendo. De manera que nos queda la X despejada pues X igual a 0,1025 menos 0,0425 partido 0,45. Eso me da 0,06 partido 0,45, que es igual a 2/15. Por tanto, la probabilidad de defectuosa en la máquina 3 es 2 de 15 y la de no defectuosa pues será 1 menos 2/15 igual a 13/15. Ya tenemos esas dos probabilidades calculadas y por tanto ahora ya tenemos completado nuestro diagrama de árbol, nos vamos a responder a las cuestiones. En el apartado A nos dice cuál es la probabilidad de que una lata fabricada por la tercera máquina sea defectuosa. Es decir, sabemos que esa lata ha sido fabricada por la tercera máquina y nos está pidiendo la probabilidad de defectuosa. Fijaros que esa probabilidad que nos están pidiendo es esta probabilidad de aquí. Sabiendo que estamos en la tercera máquina, la probabilidad de defectuoso es igual a 2 partido 15. Esa probabilidad la hemos calculado anteriormente cuando hemos completado este diagrama de árbol. Por tanto, ya tenemos calculada 2 partido 15. Nos vamos al siguiente apartado, el apartado B, que nos dice: si se escoge una lata al azar y no es defectuosa,
¿Cuál es la probabilidad de que proceda de la primera máquina? Fijaros que ya sabemos que no es defectuosa y lo que nos pide es la probabilidad de que pertenezca a la primera máquina. Aplicando la fórmula de la probabilidad condicionada, acordaos que la probabilidad de A sabiendo que ocurre B es igual a la probabilidad de A intersección B partido la posibilidad de B. Por tanto, aplicando eso a nuestra probabilidad, pues nos queda la probabilidad de que sea de la máquina 1 y no sea defectuosa, partida la probabilidad de que no sea defectuosa. Desarrollando esta fórmula, fijaros que nos quedaría arriba la probabilidad de que sea de la máquina 1 por la probabilidad de que no sea defectuosa, sabiendo que pertenece a la máquina 1, y abajo fijaros que lo podríamos haber dejado así, pero como ya tenemos la probabilidad de defectuosa, pues lo dejamos como 1 menos la probabilidad contraria, es decir, 1 menos la probabilidad de defectuosa. Sustituyendo valores, fijaros que nos quedaría pues en la parte de arriba la probabilidad de que sea de la máquina 1, 0,3 por la probabilidad de que sea no defectuosa, sabiendo que pertenece a la máquina 1, pues 0,90, y luego abajo pues 1 menos ese valor de probabilidad de defectuoso, pues 1 menos 0,1025. Al final nos queda 108 partido 359, que es aproximadamente igual a 0,3008. Nos vamos al apartado C, que nos dice, si se escoge una lata al azar y es defectuosa, sabemos de nuevo que es defectuosa, probabilidad condicionada, ¿cuál es la probabilidad de que no haya sido fabricada en la segunda máquina? Es decir, sabiendo que la lata es defectuosa, la probabilidad de que no haya sido fabricada por la máquina 2. Si no ha sido fabricada por la máquina 2, lo que significa es que ha sido fabricada pues, por la 1 o por la 3. Por tanto, esa probabilidad la podemos escribir como la probabilidad de que haya sido fabricada por la máquina 1 o por la máquina 3 y sea defectuosa partido la probabilidad de defectuosa. Es decir, también lo podemos escribir como la probabilidad de que sea fabricada por la máquina 1 y sea defectuosa más la probabilidad de que sea de la máquina 3 y sea defectuosa, partido la probabilidad defectuosa. Ahora ya sustituimos valores y fijaros, probabilidad de que sea de la máquina 1 y sea defectuosa, pues 0,30 por 0,10, más la probabilidad de que sea de la máquina 3 y sea defectuosa, pues fijaros que sería 0,45 por 2 partido 15, y luego la probabilidad de defectuoso lo tenemos aquí, pues partido 0,1025. Simplificando nos queda 36 partido 41 aproximadamente igual a 0,8780. Y ya tendríamos el ejercicio resuelto y nos iríamos al siguiente.